Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico y hoy estamos viendo los evangelios, el evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el evangelio de Lucas o vamos a continuar con el evangelio de Lucas hoy en el capítulo 20. Muy bien, vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Señor, gracias Padre por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia para recibir de tu palabra, de tu enseñanza, de tu instrucción, de esos principios, Padre, tú quieres enseñarnos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, para vivir en tu perfecta voluntad y saber, Padre, que estamos en el camino perfecto, el camino de Cristo. Gracias, mi Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, mi Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 20, consta de 47 versículos, hay mucho que aprender hoy en esta tarde. Y los temas abordados en este capítulo 20 es la autoridad de Jesús, los labradores malvados, el pago de impuestos, la resurrección, de quién es el Hijo, de quién es Hijo el Cristo y cuidado con los escribas, una advertencia del Señor Jesucristo. Personajes que aparecen en este capítulo son Jesús, Dios Padre, sacerdotes, escribas, ancianos. Se menciona a Juan el Bautista, el dueño de una viña también en una enseñanza, su hijo, los labradores. He mencionado también César, saduceos, Moisés, David, entre otros personajes, si acaso se me pasara alguno. A manera de introducción, iglesia, deseo comentar lo siguiente. En este capítulo, como en todos los demás, pero aquí vamos a tomar un auge un poquito, vamos a llamarle de más prioridad, pues aspectos doctrinales que jamás usted y yo debemos dejar de pasar, ya que nos presentan las perspectivas correctas de lo establecido por Dios en su palabra. Y el no conocerlas o el pasarlas por alto hace que se tengan interpretaciones privadas. Esto es, pues lo que yo pienso, lo que yo me imagino, y es que sucede que posiblemente sea así. No, debemos estar siempre conscientes de que el conocer la palabra de Dios es una responsabilidad. Enseñar la palabra de Dios es más responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Así es de que nunca olvidemos que todo lo que es necesario saber, el Señor nos lo deja por escrito, Dios lo presenta en su palabra, por medio de principios, doctrinas que usted y yo debemos observar y aplicar en nuestro diario vivir. De otra manera, pues no cumplir el propósito. Bien, vamos a iniciar con los versículos del 1 al 8, en donde el primer tema que maneja es la autoridad de Jesús. Iniciemos pues. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, esto es, personajes que siempre van a estar ahí alrededor de Jesús, no para bendecir, sino para ser piedra de tropiezo, para estorbar en el ministerio del Señor Jesucristo. Así es de que llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, esto es, le hicieron una pregunta con un mal propósito, esa es la realidad, ¿no? Y le preguntan esto, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Cuáles cosas? Bueno, acuérdense que en el contexto de la Escritura, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, levantando paralíticos, dar vista a los ciegos, predicando el mensaje correcto de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, porque ya sabía por dónde iba su pregunta, y solamente para, vamos a decir, para, como decimos acá los mexicanos, ¿no? Para darles una sopa de su propio chocolate, o sea, para regresárselas y que se den cuenta que solamente estaban molestando, pues bueno.
¿Cuál fue la respuesta que dio el Señor Jesucristo? Jesús les dijo respondiendo lo siguiente: les haré también una pregunta yo. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos que es del cielo, él nos dirá: ¿por qué no pues le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y entonces, ¿qué resolvieron contestar al Señor Jesucristo? Bueno, le contestaron así. Respondieron que no sabían de dónde fuese el bautismo de Juan. Entonces, con esto, pues le dan una autoridad o le dan un buen pretexto para contestar de la misma manera. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, si a eso vamos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Acuérdense que la sabiduría de nuestro Señor es por encima de los seres humanos, ¿no? Ahora, vamos a entrar en lo que son, o en materia, en lo que se da alrededor de este pasaje bíblico. ¿Cuál era la intención de estos personajes bien identificados por el Señor Jesucristo? Mire, la intención de ellos era deshacerse de Jesús. O sea, no había otro motivo por el cual se acercaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, que más ratito también van a estar ahí. Y lo que querían era deshacerse de Jesús, pues, de manera que trataron de atraparlo con una, con otra y con otra pregunta, como vemos en esta, ¿no? En este caso, si Jesús decía que su autoridad venía de Dios, por eso él también los puso en esa misma circunstancia en la cual ellos quisieron ponerlo a él. Si decía, pues, que venía de Dios y esa autoridad con la cual él hacía las cosas, pues abiertamente diría y establecía que él era el Mesías y él era el Hijo de Dios, el esperado Mesías, y lo acusarían de blasfemia o lo llevarían a juicio. Eso era lo que estaban haciendo, o sea, encontrar un pretexto que nunca encontraron, por eso tuvieron que utilizar testigos falsos para precisamente pues arrestarle. Obviamente no sabían a quién estaban enfrentando realmente. Y si lo sabían, pues la intención era hacerlo a un lado. Jesús no se dejó atrapar y regresó o hizo otra pregunta análoga, esto es, con el mismo sentido, ¿no?, que ellos buscaban. Y con esto puso al descubierto las intenciones que tenían, y ante las respuestas de Jesús a una y otra pregunta, uno y otro cuestionamiento que le hacían estos personajes, pues la mala intención quedaba evidenciada, quedaba también pues anulada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podían seguir preguntando, porque lo único que pasaba es que se admiraban de su doctrina y de sus respuestas, que pues no lograban su cometido, ¿no? Ahora, yo pregunto, pero en el buen sentido, ¿no? Con buena intención. Yo pregunto, si a usted le preguntaran todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad lo hizo? ¿Usted qué le contestaría? ¿Usted qué contestaría si alguien se acercaría y le hiciera esta pregunta? Pues la respuesta debe ser inmediata, la respuesta debe ser con toda fe y con todo denuedo. Es que Jesucristo era el Señor, el Dios, el Verbo se hizo carne, el Dios se hizo carne, y es el verdadero Dios, y es la palabra, y es lo que Dios había establecido, es el Mesías prometido, pues es el verdadero Dios y la vida eterna. Con esa autoridad lo hacía, ¿no? Porque a eso venía, a salvar lo que se había perdido, y para demostrar quién era a aquellos que eran sensibles, pues tenía que hacer también, o utilizó también esas manifestaciones grandiosas, ¿no? Y maravillosas. Bueno, esa es la respuesta entonces. El Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne, el Dios que vino a este mundo. Versículos del 9 al 18. Tema: los labradores malvados. Los labradores malvados. Pongamos atención porque aquí también encontramos varios principios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. O sea, enseguida que esto es continuidad, da continuidad, era en el mismo momento, ¿no?
Comenzó después de que les contestó esto a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los ancianos. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó, por mucho tiempo. Y a su tiempo, después de un tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, ¿sí? ¿A quién? A ese siervo que mandó el dueño de la viña. Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Otra vez el dueño de la viña volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Ya sé, enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Qué aconteció? Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Vamos, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ahora, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y también, ¿verdad? Vamos a decir, imagínense que le está diciendo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y vienen y le cuestionan con una pregunta, y vienen y le cuestionan con otra pregunta, como estos fariseos y estos sacerdotes y estos ancianos que están aquí enfrente de mí. Que por cierto se han adueñado de la viña del Señor. Bueno, comento. Es fácil y fue fácil identificar a los personajes de esta parábola. Incluso esos que estaban enfrente del Señor Jesucristo, que vinieron a hacerle una pregunta con tirabuzón, por llamarlo así, para afectar, incluso esos líderes religiosos lo comprendieron. Ahora, solamente lo ratifico. El dueño de la viña en esta parábola es Dios. La viña es Israel, ¿sí? El pueblo de Dios que debe de ser instruido en la fe. Los labradores son los líderes religiosos, esos que estaban pregunte y pregunte, ¿sí? Los enviados del dueño fueron los profetas que Dios envió a Israel a denunciar sus pecados. El Hijo es el Mesías, el mismo que estaba ahí presente, Jesús pues. Y los otros que dice ahí son los gentiles. Entonces, al citar el Salmo 118:22, cuando el Señor Jesucristo está citando el Salmo 118:22, cuando dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Eso es lo que dice el Salmo 118:22. Era un poquito arribita, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Con eso Jesús le demostró a los incrédulos, estos líderes religiosos, pues, que inclusive su rechazo estaba profetizado en las Escrituras. Las actitudes que ellos tuvieron estaban precisamente ya consideradas en la Escritura. Esto es, Dios aprovechó la maldad del ser humano pues para lograr su propósito también. No es que los haya obligado a hacerlo, ellos lo hicieron de manera voluntaria, pero Dios aprovechó esa maldad que había en el corazón del ser humano para lograr su propósito. Jesús pues les demostró que todo estaba profetizado y que también pasar por alto e ignorar la piedra cabeza de ángulo, que es la que sostiene todo, pues haría que todo se les viniera encima, ¿no? Una persona, pues, podría tropezar o ser desmenuzada, juzgada, castigada. Esos comentarios que el Señor Jesucristo hacía, muchos de ellos estaban velados para gran multitud de personas.
Pero estos líderes religiosos no tuvieron dificultad en interpretarlo, supieron de quién estaba hablando, que era de ellos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de esos adversarios? Porque realmente eran adversarios de Jesucristo. Continuemos la lectura. Vayamos ahora al tercer párrafo que es del 19 al 26, que era el pago de los impuestos. Lucas 20, 19. Procuraban pues esos principales sacerdotes, fariseos y ancianos que estaban ahí, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. O sea, ahí está lo que les había comentado. Pero temieron al pueblo, ¿por qué? Porque pues iban contra Jesús, pues el pueblo se les iba a echar encima a ellos. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, o sea, se retiraron, pero dijeron, no quiero que le quiten la vista de encima y quiero que estén pendientes ahí a ver qué error comete y háganle preguntas para ver si cae en alguna trampa. Entonces, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y entonces, pues, le preguntaron rápidamente, ¿no? Su objetivo era ese. Y le preguntaron diciendo, imagínense la hipocresía, ¿no? Total. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, o sea, no tienes favoritos, ¿sí? Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y ahí viene la pregunta, con toda, vamos a decir, con todo veneno, ¿no? Viene la pregunta, versículo 22. ¿Debemos pagar impuestos o no? Bueno, eso es lo que significa, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, esa frase, es decir, ¿por qué están moleste para que caigan sus trampas? Bueno, ¿por qué me tentáis? Y dice, bueno, mostradme una moneda, tráigame una moneda. Y les hizo esta pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción que viene esta moneda? O sea, ¿de quién es la fotografía o ese sello que le pusieron ahí? ¿Y qué dice ahí? Bueno, respondieron ellos, dijeron, de César. Entonces él les dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así de sencillito. Y ellos, dice, narra la escritura, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaban de sus respuestas y mejor, mire, calladitos se vieron más bonitos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aprovechó siempre el intento de sus enemigos al querer atraparlos. Y en esa aprovechar la ocasión, la situación, pues les daba siempre una lección poderosa en todos los aspectos, ¿no? Ahora, los seguidores de Dios tienen obligaciones, usted y yo, como seguidores de Dios, tenemos y en ese momento también tenían legítimas obligaciones ante el gobierno y ante Dios, ¿sí? Pero esto hay que ordenarlo jerárquicamente, esto es en orden de importancia. ¿A qué me refiero? De tal forma que cuando haya desacuerdo entre lo establecido por Dios y las leyes que van emanando de los seres humanos, si hay un desacuerdo, o sea, no hay Dios dice una cosa y las leyes humanas de otra cosa, entonces jerárquicamente lo que pesa más para sus hijos, para nosotros, para la iglesia, pues es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció, lo que Dios dictó, siempre está por encima de lo establecido por los hombres. Eso, o sea, por eso ahorita puede haber leyes que violentan las leyes de Dios y esas leyes no aplican a nosotros, porque están violentando las leyes de Dios. Entonces, usted solamente al ver algo que dice esto como que no me checa, pues vayamos a la palabra si está violentando algo. Acuérdense, ningún reglamento está sobre una ley, ninguna ley está sobre la Constitución. Bueno, hay jerarquías, pues, del poder que se tienen en este caso, las leyes de los hombres, pero sobre la Constitución de cualquier país
está lo que Dios estableció. Eso sí. Ahora, esto es para los creyentes. No, para el incrédulo, pues no, ellos no tienen ley. Ellos, cada quien hace lo que bien le parece y por eso se meten en problemas y por eso andan ahí en las manifestaciones, porque esa es su ley, ¿no? Su opinión, su mentalidad, su ley es su emoción y su carne, ¿no? Entonces, eso pues está todavía peor que las leyes de los hombres. Entonces, eso es lo que ustedes y yo debemos jerarquizar, ¿no? Lo más importante es lo que Dios estableció. Entonces, a Jesús los sacerdotes le enviaron espías con la única intención de tomarlo por sorpresa, pero los sorprendidos fueron ellos. Cada vez que tramaban ponerle una trampa, caían ellos, ahora sí que en su propia trampa. Y los judíos estaban furiosos, pues por todo lo que el Señor Jesucristo los fariseos o los escribas y los sacerdotes y los ancianos que estaban ahí, en este caso no menciona a los fariseos, pero siempre estaban los fariseos también molestando a Jesús. Ahora, ¿por qué preguntaron acerca de que si debían pagar o no pagar impuestos? Pues porque a todo el pueblo no le gusta pagar impuestos o no les gustaba pagar impuestos en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una mala administración. Un comentarista dice que el gobierno pagano únicamente recibía los impuestos para cuestiones totalmente, por ejemplo, para sus dioses paganos, para sus borracheras, para sus fiestas que hacían en donde era un desenfreno total. Y además no solamente los que cobraban los impuestos, esto es, los publicanos, no lo hacían de la manera correcta, sino también prácticamente era un robo, ¿no? Lo que hacían, era un robo. O sea, no, el pagar impuestos era algo totalmente injusto, se aprovechaban de la gente con la autoridad que les daba el propio gobierno romano, no en este caso. Ahora, si Jesús decía que debían pagar impuestos, pues lo podían llamar traidor, ¿sí? Traidor a su nación judía, ¿no? En cambio, si decía que no, pues rápidamente informarían a las autoridades civiles acusándolo de rebelde, ahora sí que provocar una disensión o querer provocar una disensión. Pero también cuando dice dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, pues también estaba confrontando a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos que estaban ahí, porque ellos no cumplían con el César tampoco, ¿sí? Y tampoco estaban cumpliendo con Dios, esa es la realidad. Bueno, eso era lo que estaba aconteciendo ahí. Tenían su religión, pero su religión solamente eran mandamientos de hombres que estaban muy alejados de lo que Dios había estipulado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Versículos del 27 al 40. Y aquí viene otra pregunta ahora de los saduceos acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Vayamos a la escritura, que es lo que dice. Llegando entonces, Lucas 20:27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, maestro, fíjense la pregunta que hicieron, ¿no? Y cómo la plantearon, lo cual denota, pues ignorancia también, ¿no? Vamos a ver. Dice, maestro, Moisés nos escribió lo siguiente, porque ellos solamente se basaban en el Pentateuco, los primeros 5 libros, los saduceos. Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, esto es, no dejara descendencias, dice la ley, o decía la ley de Moisés, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ok? Así lo dice, pues. Entonces ya viene una historia descabellada. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. El segundo la tomó, ¿verdad? Esa esposa que se quedó viuda, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Qué historia tan más, vamos a llamarle, pues, ilógica, ¿no? O pues, que era imposible que se diera, pero ahí está la pregunta, ¿no? La historia.
Y finalmente dice, también murió la mujer. Este es lo que estaban planteando la pregunta los saduceos. En la resurrección, que tú dices que hay, que nosotros decimos que no hay, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces el Señor Jesucristo respondiendo les dijo, primero que nada, imagínense, ay, qué historia, mijitos, qué imaginación tienen. La respuesta del Señor Jesucristo, los hijos de este siglo se casan. O sea, nos vemos, esa es la costumbre de este tiempo, ¿no? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esto es lo que está diciendo. Y aquellos que son salvos, aquellos que creen en Dios, aquellos que obedecen a la palabra de Dios, en este caso para ustedes solamente el Pentateuco, pues aquellos que tienen esa condición, pues no se casan ni se dan en casamiento, ¿ok? O sea, no, o sea, ya, en la cuestión ya espiritual, en la presencia de Dios, en la cuestión después de la vida, ya son otras reglas, pues, son otras reglas. Ni siquiera hay tiempo, pues, ya no hay cronos, ya es kairos, güey. Entonces, pero él está diciendo, ni se casan ni se dan en casamientos, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención. Dice que son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. No está diciendo que son ángeles, ¿ok? No está diciendo que una persona cuando muere, se hace ángel, o sea, porque de ahí pueden salir ahora sí que, como las preguntas estas, ¿no? Lo voy a leer con calma. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. ¿A qué se refiere que son iguales a los ángeles? Que son espíritus, pues. Ya es espíritu, ya no está con este cuerpo físico, ya se vive en otra, ¿cómo le dicen por ahí? En otro estado, en otra forma, en otra dimensión, pues así si le queremos llamar, ¿no? Es diferente, pues. Entonces se está refiriendo al casamiento. Los ángeles no se casan. Bueno, en ese sentido, las personas que se mueren, en ese sentido, son iguales a los ángeles. Ya no se casan ni se dan en casamiento. Eso es lo que está diciendo. Veamos el contexto elemental para no decir barbaridades y no andar enseñando barbaridades. Entonces, en ese sentido en el caso, como los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, los hombres cuando mueren, ¿sí?, que son precisamente conforme a la voluntad de Dios, también no se casan ni se dan en casamiento. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué cita a Moisés? Bueno, porque ellos creían en el Pentateuco y tenían como doctrina todo el Pentateuco, y aparentemente ahí en el Pentateuco no habla de la resurrección, por eso les dice, pero pongamos atención. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando le llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Y acuérdese que usted y yo en un momento determinado vamos a morir físicamente, pero si estamos en el Señor, por eso habla en el Señor, aquellos que han alcanzado la resurrección para Dios, porque fueron agradables a Dios o agradaron a Dios, o fueron conforme a la voluntad de Dios, bueno, vamos a morir físicamente, pero no espiritualmente. O sea, ¿se fija? Entonces, en la resurrección, a la vida eterna, pues. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y dice ahí el versículo 40, y ya no tuvieron ni siquiera atrevimiento de preguntarle nada más. Es lo que significa, y no osaron preguntarle nada más. Los saduceos, pues, explicó,
Era un grupo de líderes conservadores que solo tomaban como referencia el Pentateuco, es desde Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros. No creían en la resurrección de los muertos porque no encontraban mención de eso en el Pentateuco. Los saduceos decidieron atrapar a Jesús o quisieron atrapar a Jesús, así que le plantearon una pregunta que los fariseos no podían contestar. Ahora sí que, como dicen por ahí, era el coco de los fariseos, no podían contestar esa pregunta. Los fariseos sabían mucho, pero hay cosas pues que no las podían contestar y eso pues les restaba autoridad. Ahora, después de contestar lo relacionado con lo del matrimonio, Jesús respondió la pregunta central acerca de la resurrección. Basó su respuesta en los escritos de Moisés. Precisamente porque citó a Moisés, en este caso el Señor Jesucristo, o una cita o una perspectiva de lo que aconteció principalmente en el Éxodo. Bueno, ¿por qué? Porque es la autoridad que ellos respetaban. Quien afirmó creer en la resurrección. Los saduceos vinieron a Jesús con una pregunta capciosa. Como no creían en la resurrección, creían que dijera algo refutable, esto es que ellos podían contestar otra cosa o le pudieran pues contender, ¿no? Aún así, Jesús no menospreció su pregunta. La contestó y fue más allá al verdadero, ahondó al verdadero asunto, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando la gente viene y nos hace preguntas otra vez, ¿no? Preguntas comprometedoras sobre su fe, sobre mi fe. La clásica, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Cómo, y ahorita está de moda, ¿no? ¿Cómo Dios o el amoroso Dios que tiene todo en control permite la guerra que está allá, pues, en Ucrania? ¿Por qué? Niños, personas inocentes. Bueno, primero que nada, Dios no la manda ni es la voluntad de Dios, sino que es el hombre, pues la maldad del hombre, ¿no? Es lucha de poder. Ahí están unos contra otros y Ucrania está como el monito. Imagínense ese monito de peluche que quieren los dos hermanitos, ¿sí? Es mío, y ahí están peleándose hasta que lo destrozan. Y es lo que está aconteciendo por la maldad, por el egoísmo, por la situación de querer tener más poder unos y otros. Esa es la realidad. Y Ucrania pagando las consecuencias. Eso es lo que está aconteciendo. Pues cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? A ver. Pues es que Dios no quiere que suceda, pero la maldad del corazón, el corazón del ser humano, pues ahí está reflejado, ¿no? Y es su decisión y es su libre albedrío y de eso está lleno el mundo, tanto a nivel países y como a nivel sociedad aquí a nivel en todos los aspectos, ¿no? Entre las personas que muchas veces hasta nos rodean. Es de que muchas veces la pregunta se plantea de manera, pues solamente para molestar, ¿no? Como con Jesucristo, no para aprender. Pero si a usted a mí nos hacen una pregunta de este tipo, una y otra vez, pues una oportunidad de sembrar poquito como el Señor Jesucristo sembró en esos saduceos, ¿sale? Muy bien, así es de que hay que ser sabios, ser como Jesucristo, Él nos enseña, ser sagaces como la serpiente, dice, muy cautelosos también, aplicando siempre la sabiduría de Dios. Vámonos pues, ya en los últimos pasajes bíblicos, que son un poquito más cortos. ¿De quién es el Hijo el Cristo? El siguiente tema, versículos 41 al 44. Lucas 20:41 dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si ustedes notan, acuérdense, sigue la disertación ahí, ¿no? David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Ahora, cuando el Señor Jesucristo refirió el Salmo 111, o lo que conocemos como el Salmo 111, acuérdense que en ese tiempo, primero que nada, no existía el Nuevo Testamento. Segundo, eran rollos y no tenían capítulos ni versículos, pero así lo pusieron hoy para su estudio, ¿no? Y quedó como el Salmo 111. Dijo el Señor a mi Señor, es lo que dice Jehová, dijo a mi Señor.
el rey David lo dejó plasmado ahí, pues ahora sí que para que quedara lo que Dios desea mostrarnos hoy en nuestro tiempo. Ahora, Jesús, repito, se refirió al Salmo 110.1 para mostrarles que David mismo reconoció que Jesús sería Dios y hombre. Los fariseos solo esperaban un legislador humano que restaurara la grandeza de Israel como en los días de David y Salomón. Sin embargo, la condición de su corazón les cegaba el entendimiento y la verdad, o también una verdad, es que muchos de ellos no querían darse cuenta. Es como aquellas personas que le dicen, no me hables de Dios porque si no me voy a dar cuenta que estoy mal. Eso es por eso mucha gente no quiere escuchar de Dios. Porque cuántas veces, yo he escuchado varias veces, no, es que yo no me quiero acercar a Dios porque, o sea, estoy mal, pues. O sea, ¿y crees que Dios no se da cuenta que estás mal, aunque estés alejado de Él? O sea, son contradicciones, ¿no? Es que si me acerco a Dios, es como si dijeran, es que si me acerco a Dios, Dios se va a dar cuenta que estoy mal. Bueno, pues no conocen de Dios. Claro que Dios sabe que está mal, claro que Dios sabe lo que está viviendo, y Dios no quiere que esté viviendo eso. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda a quitar algo que sabemos que nos está afectando. Bueno, nosotros pues debemos saber que el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, y viene desde la primera pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Pues Jesús es Dios, Jesús es Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? O sea, de una manera como lo podemos comprender nosotros, el Señor Jesucristo. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en el Señor Jesucristo, creer en todo lo que Él nos enseña, ¿no? Ahora, los fariseos y los saduceos no podrían hacerlo, y ellos quedaban divididos con sus doctrinas, pero eran humanas, porque no podían interpretar y no querían tampoco conocer a profundidad la palabra de Dios, y vivían confundidos, no tenían identidad, pensaban que estaban cerca de Dios, pero sus pensamientos y su forma de vivir y su forma de enseñar y el conocimiento equivocado muchas veces que tenían de la palabra de Dios, pues los hacía vivir alejados de Dios también. Bien, entonces, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Pues es el unigénito del Padre, el que estaba con el Padre como segunda persona de la Trinidad, porque así lo decidió Dios, descendió a este mundo y regresó al Padre. ¿Ok? Y cuando David dice esto, que quedó como el Salmo 110.1, pues quizás no lo comprendió él, pero dijo el Señor, Dios Padre, a mi Señor. ¿Sí? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga, ¿sí? A mis enemigos en los pies, ¿no? O sea, está refiriéndose a Jesucristo. Bien, último pasaje bíblico y terminamos. Jesús acusa a los escribas. O sea, después de tener todo este diálogo con los sacerdotes, con los saduceos, con los ancianos, con los escribas, pues termina diciendo esto, ¿no? Jesús acusa a los escribas, aguas con estos, ¿no? Lucas 20:45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, ¿ok? Guardaos de los escribas, es lo que significa, tengan cuidado con estos que están aquí alrededor, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Saben qué? Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque no se interesan por escudriñar más las escrituras, y lo que yo les he venido a revelar de las escrituras lo rechazan. Ahora, no es extraño y no es incorrecto pensar que los líderes religiosos recibirán el mayor castigo. ¿Por qué? Porque fueron labradores de la viña que traicionaron al dueño de la viña. Fueron labradores de la viña que quisieron quedarse con la viña del Señor. Esto es como si usted le encarga una encomienda a alguien. Imagínese, cuídame mi casa.
me voy a ir a tal lugar, voy a regresar en, no sé, 3, 4 años, y resulta que cuando llega dice, ya se quedó con la casa. Eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? O sea, a eso estaba refiriéndose con los labradores malvados de la viña, que la viña es del Señor, y desearon arrebatársela y hacer con ella lo que ellos, o sea, aprovecharse de la gente, del pueblo, pues, y haciendo un lado al dueño de la viña. Y es eso, hermanos. Muchas veces se le encarga algo a alguien y ese alguien ya se siente dueño y ya piensa que no le tiene que dar cuentas a nadie, y eso es totalmente incorrecto de parte en lo que Dios ha establecido como autoridad. Y así lo hacían ellos, lo hicieron ellos, los religiosos, los ancianos, y en nuestros tiempos se sigue haciendo también. ¿Sí? Hay gente traidora, hay gente ladrona, hay gente deshonesta, que se quiere quedar con lo que no es de él muchas veces, ¿no? O quiere también adueñarse de algo que se le encargó. Tengamos cuidado con esas acciones totalmente reprobables por parte de Dios. Concluimos, porque ya es tiempo, concluimos. Vemos aquí, pues, y vimos aquí doctrinas esenciales que hacen que nuestra fe se establezca, hacen que nuestra fe tome el rumbo correcto y que cada día que pase confiemos más en nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer siempre? Siempre usted y yo debemos exponer nuestro corazón al alimento espiritual que siempre está al alcance, porque Dios busca nutrirnos y llevarnos a la plenitud de la vida de cada día, ¿sí? Que vivamos una vida en plenitud y no seguir batallando con lo mismo una y otra vez. ¿Por qué la gente batalla con lo mismo una y otra vez? Bueno, pues porque no nos alimentamos, porque preferimos hacer nuestras cosas o a nuestra manera y no a la manera de Dios. El conocimiento está a la mano. Extendamos nuestra mano y tomemos el conocimiento. Toma ahora, ¿sí? Esta ley, la ley de mi boca, y ponla en tu corazón. Así es de que si seguimos batallando es porque no aplicamos los principios de Dios para nuestra vida. Aplique los principios de Dios, conozca los principios de Dios, escudriñe las Escrituras para que entonces esté alimentado y bien nutrido espiritualmente hablando. Dios les bendiga.